continuar con lo que nos habíamos quedado en la clase del día viernes pasado, que era, digamos, entrar a la parte del régimen de exportación, ¿correcto? Ya habíamos visto lo de importación y toca ver los dos de exportación, ¿sí? Ok, entonces tenemos exportación definitiva y tenemos exportación temporal para reimportación en el mismo estado, ¿no? Ok, ok, entonces la exportación definitiva es un régimen bastante amplio hoy en día, así que vamos a tratar de poder hacerlo dentro del horario, junto con el otro. No sé si alguien ha entrado. Okay. Vamos a ver, un momento. No, ok, ya está. Acá ya. Listo, entonces vamos a ver si podemos avanzar los dos y a ver alguno de perfeccionamiento, si no el día de mañana terminamos el de perfeccionamiento y los de tránsito. ¿Okay? Entonces, dentro del régimen de exportación definitiva, tenemos como conceptualización que es el régimen aduanero que permite la salida del territorio aduanero de las mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior y no está afecta a tributo alguno, ¿no? Es decir, toda mercancía que sale del territorio aduanero con destino al exterior, ¿no? Sin pago de tributo alguno, ¿no? ¿Qué mercancías salen nacionales o nacionalizadas? ¿Sí? Dice, las mercancías deben ser embarcadas dentro de los 30 días calendarios desde el día siguiente en la numeración de la edad, ¿no? Hay una edad de exportación que se hace, el plazo, dentro de los 30 días calendarios como fecha tope. Igualmente para su regularización, 30 días calendarios desde el día siguiente de la fecha de término del embarque, es decir, desde la salida de la nave, ¿no? O del medio de transporte, si fuera por avión, ¿no? ¿Qué se regulariza? Ya vamos a verlo eso más adelante, pero entre otros tenemos algunos datos como el peso, como el puerto, de repente algún código, algún detalle en la descripción, ¿no? ¿Quiénes pueden exportar? Prácticamente todas las empresas que cuenten con RUC, ¿no? En algunos casos, si es un monto menor, con DNI solamente, ¿no? ¿Qué mercancías se pueden exportar? Todas, a excepción de la mercancía prohibida, ¿no? Ya restringida con los documentos sustentatorios correspondientes, ¿no? ¿Ok? ¿Qué tenemos acá? Dice, lugar donde se pone a disposición la mercancía y se realiza reconocimiento físico. Esta es una de las modificaciones que hay en cuanto a lo que es este régimen, ¿correcto? ¿Ok? Cuando se indica que se va a colocar las mercancías a disposición, ¿no? Y dice, a opción del exportador, la mercancía puede ser puesta a disposición de la autoridad aduanera en un depósito temporal, un local designado por la exportación, ¿no? En los casos de embarque directo, y en el lugar designado por la autoridad aduanera para la salida del país por la aduana en enumeración de la declaración, ¿no? Es decir, un depósito temporal, ¿no? Ingresa la mercancía de un depósito temporal cualquiera fuera. Otro, si el importador ha solicitado que sea en su local, ¿no? O puede ser también si fuera dentro del puerto, ¿no? Es lo que se le llama embarque directo, ¿sí?
dice, cuando se opte por poner la mercancía a disposición de la autoridad aduanera en un depósito temporal, este debe tener autorización para operar en la circunscripción de la intendencia donde se enumera la declaración, es decir, donde se enumera la DAN. ¿Sí? Entonces tenemos al inicio de este régimen, que puede ser cualquier tipo de mercancía nacional o nacionalizada con destino al exterior, ¿no? Entonces, no hay pago de tributo alguno, ¿correcto? Plazo para poder embarcar la carga, 30 días de calendario de la fecha de numeración. Regularización, 30 días calendarios desde el término del embarque. ¿Qué mercancías se pueden exportar? Todas menos las mercancías prohibidas, ¿no? La restringida con el documento correspondiente. ¿Sí? ¿Dónde se puede hacer un reconocimiento físico? En un depósito temporal, en el puerto y en un lugar designado por la autoridad aduanera. ¿Sí? ¿Ok? A ver, ¿quién está aquí ingresado? Está Emanuel y está Alison. ¿Ok? Yo no sé, Emanuel y Alison, si es que han visto la clase del día viernes, ojalá, o al menos hayan leído las diapositivas, porque si no, no van a entender nada de lo que estoy hablando, ¿no? El día viernes pasado vimos lo concerniente al inicio de los regímenes aduaneros, ¿no? De importación son 3 y ahí los vimos, ¿no? La importación para el consumo, emisión temporal y reimportación, ¿correcto? En este momento estamos viendo el régimen de exportación definitiva y después seguirá el de exportación temporal, ¿no? Cada régimen tiene su procedimiento, cada régimen tiene sus conceptos, su plazo, ¿no? Su eh, tema operativo, ¿correcto? ¿Qué mercancías pueden ingresar, bajo qué modalidad, plazos, etc., 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 ¿no? Entonces, ojalá hayan podido leer los dos jóvenes parte del material que está colgado ya desde hace 2 semanas, ¿sí? Ok, entonces hemos empezado con este régimen, ya no puedo ir hacia atrás a volver a explicar porque deberíamos terminar el tema de los regímenes el día de mañana, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, ¿alguna duda aquí con la explicación de estas dos partes de la exportación definitiva? Sí, profesor, buenas noches. Una consulta. Cuando dice que no está afecto a tributo alguno la exportación definitiva, ¿quiere decir que no va a pagar ningún impuesto? Así es, las exportaciones no pagan nada. Ya. Otra consulta. En la documentación para lo que es mercancías restringidas, normalmente cuando entra de importación, por decir, para productos médicos, registro sanitario con Digemit. Pero si Ujú. nosotros queremos enviar mercancías al extranjero, también necesitamos sacar el permiso de Digemit para exportar. Si es una mercancía que está controlada para la exportación, correcto. También es lo mismo, tanto para importación como para exportación. Siempre y cuando la mercancía te pida que a la salida necesita restricción. Mm, ya, listo. Gracias. ¿Sí? ¿Ok? No necesariamente, casi lo usual, ¿no? Una mercancía restringida al ingreso debe tener una restricción a la salida, ¿no? Pero igual hay que hacer la verificación ante lo que es la clasificación arancelaria y o lo que es la página web o algún otro medio
en el cual la mercancía puede indicar cierta restricción. Lo usual y normal es que esté en el arancel de aduana, ¿no? En la que acote mercancía restringida. Por alguna razón no esté acotada, ¿no? Quizá DGMI, DIGESA, la entidad X, haya sacado alguna comunicación en forma posterior o temporal, habría que enlazarse a la página web de esta entidad, ¿no? Acá, entonces, seguimos con la exportación definitiva. Dice, cuando la mercancía sale del país por una intendencia de aduana distinta a la numeración, ¿no? Y se opta por ponerla a disposición de la autoridad aduanera en un depósito temporal, esta debe encontrarse en la circunscripción de la aduana de numeración de la declaración, excepto cuando el traslado se realice por vía terrestre, vía aérea, ¿no? En estos casos, la mercancía debe ser ingresada a un depósito temporal que se encuentre en la circunscripción de la aduana de salida. Entonces, todo parece un juego de palabras, pero acá lo que la administración está indicando es, yo puedo numerar una declaración, una DAN, ¿no? En la aduana marítima del Callao, ¿correcto? Pero puede salir vía aérea. Entonces, ahí están dando las pautas para que una carga, si bien es cierto, sea numerado por la intendencia de la aduana marítima, pueda salir por otra jurisdicción, ¿no? Entonces, aquí está esa acotación, ¿sí? Entonces puede salir por una intendencia diferente. No necesariamente los números por la aduana marítima del Callao va a salir por la aduana aérea del Callao. O los números por la intendencia de la aduana marítima del Callao, pero esa mercancía va a salir por la intendencia de la aduana de Tacna, ¿no? Los números que en el Callao, pero va a salir con destino a Chile, ¿no? Vía terrestre va a salir por la intendencia de Tacna, ¿no? ¿Ok? Dice, el local designado por el exportador, la formalidad, ¿no? Estar inscrito en el RUC, ubicado dentro de la circunscripción de la aduana de numeración, contar con infraestructura adecuada para el ingreso, almacenamiento y salida de mercancías, ¿no? Maquinarias y herramientas adecuadas para la manipulación de la carga, para extracción de muestras según el tipo de mercancía, balanza certificada, equipo de cómputo con acceso a internet, indumentaria según las normas de seguridad, y si hay un producto minerales, un tomador de muestras, ¿no? Es decir, si el cliente quiere que la verificación física de la carga sea en su local, hay que cumplir todos estos requisitos ante la SUNAT, ¿no? ¿Sí? Maquinarias, herramientas, internet, balanzas, indumentaria, ¿no? Muy aparte de contar con to todos los temas formales que debe tener una empresa, ¿no? Sí, cuando hablan de balanza, hablan de una balanza de estas en piso, ¿no? Esas normalmente que tienen los depósitos, ¿no? Donde se van a pesar pues unidades grandes, ¿no? Obviamente de eso hablan las balanzas. ¿Qué más dice? El lugar designado por la autoridad aduanera se aprueba mediante acto administrativo, es decir, una resolución. El reconocimiento físico se realiza en el terminal portuario cuando la mercancía es puesta a disposición de la autoridad aduanera en el local designado por el exportador. Y el embarque se realiza vía marítima, salvo algunos casos previstos en, ¿no?, numeral 9 de la sección séptima de la Ley General de Aduanas. ¿Correcto? Entonces, el reconocimiento físico se realiza en el puerto cuando la mercancía es puesta a disposición, dice, de la autoridad, es decir, de la SUNAT, en el local designado por el exportador, ¿no? En ese sentido, ¿no? Oye,
el cliente le dice, pongo a disposición la mercancía en mi local. Y entonces en ese momento la administración dice, yo te voy a hacer el reconocimiento en el puerto. Tranquilo, haz tu llenado de tu mercancía, llena tu contenedor, no hay ningún problema, cumples con todos los requisitos, pero ahí en el puerto voy a hacer la revisión física de la mercancía, ¿no? Cuando hablo llenado de contenedor, estoy hablando de que va a ingresar la mercancía a exportación en el contenedor vacío, ¿no? Lógicamente con todos los visos de seguridad que el caso amerita, ¿no? Correcto. Dice, canal de control, reconocimiento físico. Hoy le han cambiado, antes era naranja, rojo, hoy le han puesto verde y rojo, ¿no? Rojo, ya saben, reconocimiento físico, y verde prácticamente es documentario, ¿no? La responsabilidad de ello es del funcionario, del especialista aduanero, ¿no? ¿Qué hace en tema físico? Verificación de la mercancía, de los bultos. Si quieren a totalidad o en forma parcial, ya queda en potestad del funcionario. ¿Correcto? Entonces, recapitulamos, ¿no? La SUNAT también ha normado cuando una mercancía puede salir por una intendencia de aduana distinta a la que se ha numerado, ¿no? Puede salir. Número en la aduana marítima de Callao, puede salir por la aduana de Tacna, ¿no? Requisito que debe tener el local designado por el exportador, es decir, su local, balanza, escrito en el RUC, indumentaria, material de seguridad, una oficina con acceso a internet, balanza certificada, y si son productos de concentrado metalíferos, de minerales, va a tener que tener un tomador de una muestra. ¿Correcto? El reconocimiento físico lo realiza un especialista de aduanas o un oficial de aduanas. Si el cliente pone la mercancía a disposición de la administración en su local, la administración efectúa el reconocimiento en el puerto. ¿Ya? ¿Sí? Los canales de control, verde o rojo. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Este es el momento que puedan preguntar con respecto a la exportación. Es un régimen bastante amplio. Emanuel. ¿Emanuel está o se volvió a ir? Antes, Emanuel, que tú me hagas una pregunta, yo te hago una pregunta. ¿Has podido ver lo de la clase del día viernes? A ver, Emanuel. Profesor, una consulta. ¿Sí? ¿Jacqueline? Sí, por favor. Si se llega a enumerar en el puerto del Callao, la dan y sale vía aérea, ¿no ocasiona algún conflicto con la enumeración? Porque uno ¿No? es en la marítima y el otro es en la aérea. Para nada. Por eso hoy está ya normado ese detalle, ¿no? Que antes era un poco más engorroso. Hoy, gracias al tema tecnológico, no hay ningún inconveniente, ¿no? Igual, yo lo puedo numerar acá en el Callao, pero la carga puede salir en Tacna, puede salir en Paita, puede salir en Desaguadero, ¿no? Y es usual que se haga ello, ¿no? Hay momentos en que las agencias lo que hacen es subcontratar, entonces lo que dicen, oye,
Yo acá en el Callao controlo, en cambio en provincia no. Entonces un número acá en el Callao, pero la carga está ahí en Desaguadero, tranquilamente, y sale sin ningún inconveniente, porque hoy está todo enlazado, ¿no? Vía tecnológica. ¿Y lo mismo puede suceder con una importación? No, en la importación sí tiene, a ver, en la importación puedo numerar una carga en el Callao, ¿no? Al final, si es terrestre, la carga puede salir por Paita, ¿no? Pero eso siempre y cuando sea terrestre. Si viene una carga, por ejemplo, acá en el Callao, tengo que nacionalizarla acá en el Callao, ¿no? Si viene del exterior. Ya, entonces solamente puede suceder esta situación en exportaciones, nada más. Por, En importación no. no, entra y se nacionaliza por la aduana donde va a ingresar, Ujú. definitivamente. Ya, para exportación sí puede suceder entonces. Ya, Ujú. gracias. A ver, algo me escribió Manuel, dice, si la mercancía sufre algún accidente o algo en el almacén que la aduana eligió, ellos son responsables de todo el daño. No está entendiendo lo de hoy. Ok, entonces no has visto lo del viernes. Ok, no sé, ¿quién más estaba? Estaba Alinson. No sé, Alinson, si me escuchas, la misma pregunta. ¿Has revisado algo del viernes? Ok, no sé si Alinson me escucha. A ver, voy a responderle a Manuel. No es que la aduana haya elegido el almacén. Finalmente, quien ha elegido es el cliente. Acuérdense. Yo cliente, lo que hago es poner a disposición mi local o mi solicitud a la SUNAT y pongo a disposición en mi local la mercancía. Lógicamente que la SUNAT ha tenido que verificar que mi local cumpla con las condiciones adecuadas, ¿no? ¿Ok? Sí, de todas maneras, esa mercancía va a entrar a un puerto. Si lo saco por el Callao, va a entrar o a DP World o a APM. Entonces, en ese sentido, de acuerdo a la línea en la que uno ha contratado el embarque, se va a ir a cualquiera de ellos. Entonces, en ese momento, la administración lo que va a hacer es reconocimiento físico ahí, ¿no? La SUNAT no escoge el depósito, ¿no? Lo que hace es normal dónde va a ser reconocimiento físico, ¿correcto? Si en cambio el cliente dice, no, ya no quiero que poner mi carga a disposición de la SUNAT, lo que normalmente que se hace es a la carga a un depósito temporal. ¿Y quién y cómo va al depósito temporal? ¿Quién lo elige? A ver, ya ese es el convenio entre el agente de carga que ha sido contratado o la línea que ha contratado el cliente, ¿no? El cliente dice, oye, necesito tantos contenedores que voy a exportar y la agente de carga o línea le va a indicar, ok, no hay ningún problema, tu carga va a entrar a este depósito temporal, ¿no? Y de ahí, después de los trámites correspondientes, ya se va a ir al puerto, tal también, ¿no? Entonces, solamente para poder aclarar esa parte, ¿sí? Ok, aquí, ok, Aliso dice que no tiene ninguna duda. Ok, ok, Manuel, de todas maneras, trata de, cuando tengas tiempo, poder revisarlo del día viernes, ¿no? Para que puedas entender un poco más claro los primeros regímenes, ¿no? Ok, entonces aquí tenemos, dice, salida de mercancías por otra aduana, ¿no? Puede efectuarse por una intendencia de aduana distinta a aquella que se enumera, excepto por la vía terrestre, ¿no?
Fecha de embarque. El embarque de las mercancías, incluyendo los embarques parciales, se efectúa dentro del plazo de 30 días calendarios a partir del día siguiente de la numeración de la data. Tal cual como lo habíamos comentado al inicio. ¿Sí? Dice, transmisión de la declaración, ¿no? La DAN, o sea, la declaración puede amparar embarques parciales, ¿no? Puede comprender una o varias series. ¿Sí? Dice, los documentos en la exportación definitiva es la DAN propiamente dicha, el documento de transporte, la factura o boleta de venta electrónica, si hay mercancías restringidas, el documento de control emitido, y otros que por la naturaleza o origen de la mercancía se necesiten, ¿no? Documentos para una exportación, la declaración, documento de transporte, factura o boleta, y si es restringida, el documento de restricción y algún otro documento que se necesite. De repente le pueden emitir una lista de empaque, o de repente la mercancía donde va o al extranjero necesita certificado de origen, se le indicará también certificado de origen, ¿no? ¿Sí? También en cuanto a la exportación, hay dentro de los beneficios que tiene un exportador, es lo que vamos a ver más adelante, el drawback o restitución de, perdón, o la reposición de mercancías en franquicia arancelaria, ¿no? Entonces, ello es un código, código 13 y código 12 se tiene que consignar en la DAN, ¿no? Al momento de enumerar, ¿no? Lo vamos a pasar rápidamente y ya cuando veamos el drawback o restitución de derechos y la reposición de mercancías, lo vamos a explayar, ¿no? Porque ellos están considerados como regímenes. Pero para que sepan, en una exportación hay unos códigos que se tienen que colocar, ¿no? Y cuando veamos esos regímenes, vamos a retrotraer la parte que corresponde a la exportación y vamos a indicar, ¿se acuerdan cuando les dije que en la exportación se colocaban tal código? Ya, esto es para acogerse a este beneficio, ¿no? ¿Ok? Ok, dice, al transmitir la declaración se puede solicitar que el reconocimiento físico se realice en el local designado por el exportador, ¿no? Tratándose de mercancía especial a embarcarse por la vía marítima, ¿no? El sistema informático dice genera la solicitud para la evaluación por la SUNAT. Mediante la inspección no intrusiva, siempre que se cumpla lo previsto en el procedimiento específico, ¿no? Inspección y reconocimiento de mercancías en el complejo aduanero de la Intendencia de la Aduana Marítima del Callao, más conocida como la YAN, ¿no? Entonces, en algún momento la SUNAT va a indicar, hoy vamos a solamente efectuar inspección no intrusiva, es decir, la carga va a pasar solamente escáner, nada más, ¿no? Si cree conveniente la administración, vamos a hacer inspección no intrusiva y te vamos a hacer también reconocimiento físico de la carga. ¿Dónde? En el complejo aduanero, que está en la parte de atrás de, esto está en la parte de atrás de lo que es APM Terminal, ¿no? En la zona de Puerto Nuevo del Callao. Si alguien conoce el Callao, va a saber qué cosa es la zona de Puerto Nuevo, ¿no? ¿Sí? Ok. Y si no conocen, esa es una zona un poquito más alegre de lo habitual, ¿no? Es una zona un poquito peligrosa. Pero bueno, ahí ha colocado la administración su sede. ¿Qué más tenemos adicional aquí? Ok. Dice la asignación del canal de control, ¿no? Entonces, esto también es lo novedoso, lo que ha cambiado en el procedimiento de exportación, ¿ya? Entonces dice, para permitir el ingreso a su recinto, el depósito temporal verifica que la mercancía cuente
con la reserva de la carga, la guía de remisión remitente o la declaración. ¿Sí? Es decir, tengo un contenedor que se va a exportar. Ya se hizo el llenado en el local del cliente y el contenedor va a ir al depósito temporal, no sé, de Ranza, por ejemplo, ¿no? Un depósito temporal de Ranza. Antes que ingrese la unidad, que le van a pedir al conductor, oye, tienes que contar con él, la reserva de carga o el famoso booking, ¿no? Tu guía remisión remitente y la declaración o la declaración ya numerada, ¿no? Lo que antes se conocía como orden de embarque. Hoy es ya una DAM provisional, ¿no? Entonces, cuentas con estos documentos, puedes ingresar sin ningún inconveniente, ¿no? Entonces, al momento que recepcionan esa información, esos documentos, el depósito temporal, en coordinación con el agente de aduana, transmite la información para poder obtener el canal de control, ¿no? Es lo que normalmente se hace. Y antes de la modificación, es lo que normalmente, mayoritariamente, perdón, se efectúa en operativo, ¿no? Entonces, hoy también puede haber, de repente, mayor propuesta para que los embarques se hagan en forma directa, ya no a través de un depósito temporal, sino a través directamente desde el local del cliente al puerto, ¿no? Eso es lo que la administración con este procedimiento está tomando fuerza, está entre otros temas, argumentando para que se pueda optar por efectuar, ¿no? Dice, punto 2, y lo que hemos venido conversando, cuando se opte por poner la mercancía a disposición de la autoridad aduanera en el local designado por el exportador, el despachador de aduana, o sea, el agente de aduana, va a transmitir la relación de carga a exportar, la RCE, por la totalidad de la carga. En ese caso, ¿no? El canal de control dice se va a realizar con la transmisión de esa relación, ¿no? Y o también cuando la totalidad de la carga ingrese al terminal portuario o al puerto, ¿no? Si es vía terrestre, al transmitirse la relación, ¿no? Entonces, también puede parecer un juego de palabras, pero aquí lo que la administración ha querido acotar y diferenciar es en qué momento va a obtenerse el canal de control, ya que también está ingresando carga directo, ¿no? Al puerto. Entonces, ¿quién y en qué momento se va a dar ese canal de control? Entonces, dice, el agente de aduana tiene que transmitir un documento que se llama relación de carga a exportar. En ese momento, ¿no? Ahí hay dos variantes, va a obtenerse el canal de control, ¿no? En la que dice I y doble I, ¿no? Y cuando la totalidad de la carga ingrese al terminal portuario, ¿no? Vía terrestre o fluvial al transmitirse esa relación, ¿no? Dice también, cuando la mercancía se pone a disposición de la autoridad aduanera, el despachador de aduana es el que va a transmitir esa RCE, ¿no? También es uno de los cambios que hay. Antes no existía esta RCE y quien transmitía finalmente cualquier información era el depósito temporal o el puerto directamente. Hoy están dándole la facultad a la gente de aduana para poder hacer transmisión también de información, ¿no? De qué carga se va a exportar, ¿no? ¿Sí? Ok. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta?
¿Ok? Qué bueno. El régimen de exportación era el régimen más sencillo que había, ¿no? Hoy con estas modificaciones lo que han hecho es eh, tratar, si bien es cierto, en la operatividad, tratar de ser más rápidos, lo que han hecho es puntualizar demasiadas operaciones conexas que hay, ¿no? Lo que hace que sea tedioso el procedimiento, sea bastante amplio y sí estar en forma consecuente, atentos a cualquier de esos pequeños puntos que van a hacer el cambio en la operación, sea en el depósito temporal, sea en el puerto, sea en el local del importador, ¿no? Y tanto si es vía aérea, si es vía terrestre, si es vía fluvial, que es menos, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración ese detalle que, desde mi punto de vista, lo que ha hecho ha sido complicar, ¿no? Operativamente el régimen que para mí era el más sencillo, ¿no? Entonces, si el cliente opta por tenerlo en su local, como en algunos casos hay, y ser embarque directo, ¿no? La operatividad hoy no está fluyendo tal cual como era anteriormente, ¿no? Muy pocos había embarques directos, eran muy pocos, ¿no? Muy pocos, mayoritariamente ingresaban a depósitos temporales, pero con el nuevo procedimiento de la administración también ha dado cabida para que se haga directo del local del cliente al puerto, ¿no? Dándole más fuerza, ¿no? Ok, entonces, para terminar el régimen, como reconocimiento físico, el despachador de aduana o el exportador a través del portal de la SUNAT solicita la programación del reconocimiento físico dentro del plazo establecido. Se efectúa a las 24 horas del día siguiente y incluyen los 365 días del año. Eso sí, para la exportación no hay paralización, no hay feriados, no hay sábado, no hay domingo, las 24 horas del día se eh, trabaja, se afora, se llena, se recepciona. No hay, en los operadores de comercio exterior, no hay límite para el tema de exportación, ¿sí? No hay Navidad, no hay Año Nuevo, Día de la Madre, 28 de julio, aquí no. Todo el día, está programado el llenado, el aforo, el ingreso, no hay ningún problema porque finalmente le dan bastante importancia al tema de la exportación definitiva, ¿sí? Así que si en algún momento tienen ustedes ese tipo de operaciones, van a tener en consideración que no hay ningún problema en cuanto a su atención. Sí, seguramente para los operadores intervinientes, ¿no? Sobre todo para los agentes de aduana, para los transportistas que no van a poder descansar, ¿no? Pero es parte del día a día, ¿no? Y la regularización, dice, se regulariza, como habíamos comentado al inicio, dentro del plazo de 30 días calendario a partir del día siguiente de la fecha del término del embarque. Si son concentrados de minerales, ¿no? Se pueden extender desde hasta 7 meses, ¿no? ¿Correcto? El sistema valida la información si que hubiera un rechazo, que normalmente se regulariza. Como les dije al comienzo, algunos datos que pueden variar, sobre todo lo concerniente a pesos, lo concerniente de repente a algún código, algún dato que puede estar dentro de la descripción del producto, pero que no va a alterar la naturaleza del mismo, ¿no? Puede estar incluso ahí algún puerto, de repente le pusieron un puerto y se equivocaron y es el puerto real de destino están. Algún dato adicional que pueda haber cerrado al inicio y que, lógicamente, que no colisione con la tabla de sanciones, ¿no? Eso es lo que se regulariza. Entonces, regularizado,
normalmente 30 días calendario. Listo, con regularizado, régimen cerrado. Cuando son concentrados de minerales, tienen hasta 7 meses, porque tiene su particularidad, la parte concerniente a concentrado de minerales, ¿no? Puede ser de plata, de cobre, de bronce, que son los concentrados que mayoritariamente salen a exportación, ¿no? Y casualmente, aquí, en esta parte final, ¿no? Le han sacado un detalle especialmente para la exportación de concentrados de minerales metalíferos, ¿no? Ahí lo tiene, es un tema bastante técnico, ¿no? Y lo resumimos en que cuando hay estos tipos de concentrados, se tienen que hacer una toma de una muestra, ¿no? Si la muestra arroja algún dato con el cual el cliente no está de acuerdo, se puede tomar una contramuestra, ¿no? Incluso puede haber una análisis dirimente, inclusive, ¿no? Por ello. Entonces, ¿por qué suceden todos estos detalles? Porque estos concentrados mayoritariamente tienen un grado de humedad permitido, ¿no? Y un grado de humedad que, dependiendo cómo se ha obtenido, va a llegar a su destino, ¿no? Con lo regular y usual que debe tener este producto. Si no, el producto, ¿no? Es rechazado, ¿no? Sobre todo y por el tema de clasificación arancelaria también, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración estos detalles. Como han aumentado la exportación de concentrado de minerales, hay un punto que han sacado específicamente para este tipo de productos, ¿sí? Entonces, inclusive dentro de los requisitos, cuando se tenga un local donde se va a obtener este tema de concentrado de minerales, tiene que haber un tomador de muestras, ¿no? Especificado, está también en el procedimiento, ¿no? Un tema bastante complejo, ¿no? Que hoy las empresas se han visto en las necesidades de poderlos cumplir, si no, no pueden hacer las exportaciones acotadas, ¿sí? Con esta parte se ha terminado el régimen de exportación, ¿no? Ok. Si es que no hay alguna otra duda, pasamos a lo que es la exportación temporal, que es un régimen más pequeño, ¿sí? ¿Quedó claro el régimen de exportación definitiva? ¿O alguna duda en particular? No hay ningún problema. La duda que me quedaría, profe, es si lo enumeran por marítima y sale por aérea, ¿no van a cambiar los costos? A ver. A ver, dice acá. Uno tiene que saber, lógicamente, finalmente, por dónde yo voy a retirar la mercancía, ¿no? No es que en un momento determinado recién haya cambiado. Oye, ¿sabes qué? Voy a numerarlo y de un momento a otro, no, mejor lo mando aéreo. Lógicamente que ahí sí los costos van a ser más altos, ¿no? Ok, entonces aquí está lo que me estás consultando, ¿no? Debe numerar las secciones, vía terrestre y salga del país vía marítima, o cuando venga vía aérea y salga del país vía aérea. No hay ningún problema. No debería impactar mayoritariamente en el tema de costos, porque como he acotado, lo usual y normal es que uno, antes, o sea, el que va a exportar, antes de poder hacer la cotización, ya sepa, ¿no? Por dónde se va a retirar la mercancía, ¿no?
No es que de un momento a otro yo diga, uy, voy a nominar lo marítimo, pero voy a sacarlo aéreo, ¿ah? ¿No? O al revés, oye, ingresó, lo numero aéreo y lo voy a sacar marítimo. Voy a abaratar mis costos. Lo usual, informal, es que esa información uno la tenga antes, porque si no, lógicamente pues no tiene sentido el exportar. Acuérdese que para hacer una exportación hay que hacer un análisis antes de efectuar la operación para poder efectuar mi rentabilidad, ¿no? Para ello tenemos analistas, ¿no? Yo he hecho, ¿no? Uso del método del pricing. Entonces, tengo un analista de pricing y me ha determinado, oye, esta es mi rentabilidad, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ¿por qué exporto? Porque ya aquí en el mercado local se ha atomizado mi producto, ¿no? Entonces, voy a salir al exterior, voy a, de repente, un margen normal, no mayoritario el que tengo, pero va a ser un mercado que me va a abrir las puertas porque voy a vender un producto de calidad. A eso apunta la exportación. ¿Sí? Listo, entonces, pues, si no hay mayores dudas, pasamos a lo que es el régimen de exportación temporal para reimportación en el mismo estado, ¿no? Voy a exportar temporalmente, pero va a reimportarse en el mismo estado. Son dos operaciones en uno, ¿sí? Salen, pero va a regresar en el mismo estado, ¿sí? ¿Y por qué van a salir? Ahí vamos a ver por qué van a salir, ¿no? Dice el régimen aduanero que permite la salida del territorio aduanero de mercancías nacionales o nacionalizadas con la finalidad, perdón, de reimportarlas en un plazo determinado sin haber experimentado modificación alguna, con excepción del deterioro normal por su uso, ¿no? Es decir, van a salir mercancías del territorio aduanero, ¿no? Pero con la finalidad de que van a ingresar tal cual salieron, salvo el uso por el tiempo que se ha dado, ¿no? ¿Sí? ¿Qué mercancías van a salir? Todas las mercancías nacionales o nacionalizadas. ¿Y qué plazo tengo? Acá no dice 12 meses computados a partir de la fecha del término del embarque de la mercancía, ¿no? Ampliación del plazo en casos no justificados. Mercancías que vamos a sacar, las mercancías exportadas bajo este régimen aduanero, al ser reimportadas, no estarán sujetas al pago de los derechos arancelarios y demás tributos aplicados a la importación. Es decir, las mercancías cuando van a retornar no van a pagar derecho alguno, ¿sí? Van a entrar gratis. ¿Y por qué van a salir? ¿No? ¿Por qué normalmente sale una mercancía temporal? Puede salir una mercancía temporal porque puede salir a una feria, una mercancía que va a hacer una demostración en el exterior, ¿no? Puede salir una mercancía a un museo, una cámara de televisión que va a hacer una proyección allá en el extranjero. Entonces, mercancías que finalmente salen y que no van a hacer modificación alguna, ¿no? Y se ve que más, igual como la exportación definitiva, se pone a disposición de la autoridad aduanera en un depósito temporal, en el local designado por el exportador o en el lugar designado por la autoridad aduanera, que en este caso es un puerto, ¿no? Reconocimiento físico obligatorio. ¿Cómo concluye el régimen? Concluye con la reimportación de la mercancía, es decir, con el regreso de la mercancía. Con la exportación definitiva, finalmente la mercancía no va a regresar, ¿no? Puede ser que
La mercancía hoy le gustó allá en el extranjero esta mercancía y se queda. Entonces, lo que hace la gente de aduana, ¿no? Se comunica con la aduana por donde ha salido y le indica, oye, esta mercancía no va a regresar. Entonces, esa mercancía se va a quedar y va a convertirse en definitiva, ¿no? Y en el otro caso es cuando a alguien se le pasó el plazo. Finalmente, la SUNAT de oficio dice, esta mercancía va a ser definitiva. Listo. Si quiere regresar, ya tendrá que pagar los tributos correspondientes. ¿Sí? Así concluye este régimen de exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Y con ello habremos acabado los dos regímenes de exportación. Y el que sigue son 4 regímenes de perfeccionamiento, ¿no? Hemos visto regímenes de importación, régimen de exportación, y este es el régimen de perfeccionamiento que se subdivide en cuatro regímenes, ¿no? ¿Cuáles son? Los que están en su pantalla. Admisión temporal para perfeccionamiento activo, exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, restitución simplificada de derechos arancelarios y reposición de mercancías en franquicia arancelaria. Profesor, hemos visto otra admisión temporal, sí, hay otra admisión temporal para reimportación, para reexportación, perdón, en el mismo estado. Es decir, va a ingresar y va a salir tal cual ingresó. Y en este caso tiene otro nombre, admisión temporal para perfeccionamiento activo, ¿no? Y la exportación temporal que acabamos de ver, ¿no? Exportación temporal para reimportación en el mismo estado. En este caso tiene otro nombre, exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. ¿Y qué significa perfeccionamiento activo pasivo? Ya lo vamos a ver en las próximas diapositivas, ¿sí? Entonces, en lo que es restitución de derechos arancelarios es lo que se conoce como drawback, ¿no? Y eso es lo que cuando vimos la exportación definitiva, aquí vamos a ver estos dos últimos, ¿no? Y ahí vamos a mencionar lo referente a la exportación definitiva, ¿no? Entonces, ya saben, régimen de perfeccionamiento, hay 4, ¿correcto? Tienen nombres similares a los anteriores, todos ellos sí, tienen nombres similares, pero nada más es ello, ¿no? Son similares. Listo, entonces, ¿qué dice en la admisión temporal para perfeccionamiento activo? Ya saben ustedes, admisión es que va a ingresar, ¿no? En este caso va a ingresar temporalmente, ¿no? Entonces, dice el régimen aduanero que permite el ingreso al territorio aduanero de ciertas mercancías extranjeras con la suspensión del pago de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables a la importación, con el fin de ser exportadas dentro de un plazo determinado, luego de haber sido sometidas a una operación de perfeccionamiento, ¿no? ¿Cuáles son esas operaciones? Son 3. Transformación de las mercancías, elaboración de las mercancías que incluyen su montaje, ensamble y adaptación de otras mercancías. Y tercero, reparación de mercancías, incluida su restauración o acondicionamiento, ¿no? Es decir, va a ingresar mercancía que aquí dice va a sufrir un régimen, una operación de perfeccionamiento. Es decir, la mercancía la van a transformar, ¿no? Puede ser un insumo, ¿no? Puede ser una maquinaria que la van a reparar, puede ser una maquinaria que la van a reparar, o que le van a ensamblar un equipo, o que se le va a adaptar alguna pieza, ¿no? Entonces, Profe, cumple. Sí. una consulta. Acá usted dice que podría ser un insumo. ¿Podría ser tal vez los insumos que ingresan para la preparación de las medicinas de acá? ¿De las pastillas y eso?
Acuérdense que es insumo que va a entrar en forma temporal. Ah, Tiene vale. que, de todas maneras que salir. ¿Ya? Entonces ya vamos a ver también cómo concluye. ¿Ya? Pero lo usual es por eso que tiene un nombre totalmente largo, es que se admite, ingresa temporalmente, porque va a ser sometida a una operación de perfeccionamiento. En este caso, transformación, elaboración o reparación, ¿no? Cualquiera de los tres, ¿no? Entonces, justamente en lo que me has preguntado, ahí lo vamos a ver una línea más abajo. Plazo que hay, el plazo es hasta 24 meses computado a partir de la fecha de levante, ¿no? Una vez que se ha obtenido el levante autorizado, se tiene 24 meses, ¿no? Levante, hoy tengo 24 meses que esa mercancía puede estar aquí tranquilamente en el territorio de aduanero. Ahora, ¿qué mercancías se pueden acoger? Ahí está, lo que me, ¿no?, indicaba. Materias primas, insumos, productos intermedios, partes, piezas incorporados en el producto exportado, producto compensado. Faltó una letra, es producto compensador, ¿no? Incluye los bienes que son absorbidos en el proceso productivo, mercancías que se someten a reparación, restauración, acondicionamiento, ¿no? Es decir, va a ingresar de repente, ¿qué puede ingresar? A ver, puede ingresar un saborizante que va a ser usado en estos productos que son en bebidas energéticas, ¿no? Entra un saborizante de chicha, se transforma el insumo y va a salir para ser exportado, ¿no? Listo, entonces ya ingresó, se transformó y salió. ¿Qué operación de perfeccionamiento tuvo? La primera transformación, ¿no? Hay todo un mecanismo que hay que indicarle a la administración que ha sufrido ese insumo, ¿no? Eso se llama un cuadro de insumo producto, lo cual lo vamos a verlo más adelante, ¿no? Entonces ya saben ustedes aquí, tranquilamente pueden ingresar mercancías que van a sufrir esas tres operaciones: transformación, elaboración o reparación, ¿no? De las mercancías. ¿Sí? Ahí se aclaró, Alison, lo que me habías preguntado, ¿no? Sí, profe, gracias. Bienes que no pueden acogerse, porque también hay que saber quiénes no pueden acogerse, y ahí también está. No se pueden acoger a este régimen, dice, las mercancías que intervengan en el proceso productivo de manera auxiliar, como los lubricantes, combustibles o cualquier otra fuente de energía energética, con la que su función sea solamente la de generar calor o energía, así como repuestos y útiles de recambio cuando no están materialmente incorporados en el producto final, ¿no? Es decir, son materia auxiliar, pues, ¿no? No son objeto de admisión. Y voy a ingresar temporalmente algún tipo de combustible. No puede, pues, ¿no? No va a ser transformado ese producto. Va a ser usado, pues sí, la maquinaria, pues, ¿no? Aceite, lubricante, qué sé yo, pero ese producto está sufriendo alguna transformación, ¿no? Es un producto que va a servir seguramente para ser usado en la maquinaria, nada más, ¿no? No propiamente en el proceso de producción, ¿no? Garantía también, así como la primera admisión que vimos el día viernes, ¿no? Entonces tiene que haber una garantía, ¿no? Puede haber una carta fianza, una póliza de caución, ¿no? Carta fianza la emite el banco y póliza de caución la emite una empresa de seguros, ¿no? Entonces, ¿qué hace la garantía? Ahí está.
se debe constituir una garantía por una suma equivalente a los derechos arancelarios y más impuestos aplicables a la importación, más un interés compensatorio desde la fecha de numeración hasta que venza el régimen. ¿Cómo es esto? Entonces, una mercancía con un valor determinado, lo que se hace es, se simula, si fuera una importación para el consumo, cuánto debería tributar, ¿no? Entonces, ese monto se lleva al banco para que emita una garantía a favor de la SUNAT, cuando es una carta fianza, ¿no? Más el interés que se va a sacar, porque ese producto, pónganse ustedes, lo van a traer por 20 meses. Entonces, uy, 20 meses de interés tiene que proyectar, ¿no? Listo, más los tributos, este es el monto de la garantía que tienen que dejar, ¿no? Nada más, porque el producto finalmente no va a pagar tributo alguno. Por eso están colocando la garantía, ¿no? Mucho cuidado ahí siempre cuando hay garantía, ¿no? Se pasa el plazo, comienzan los problemas, ¿no? ¿Sí? Modalidades en las que puede traerse la mercancía o pueden destinarse la mercancía. En las tres modalidades, anticipado, diferido y urgente, sin ningún inconveniente, ¿no? Puede estar la mercancía, sí, dice, no eximen al declarante cuando son urgentes la obligación de cumplir con las formalidades y documentos exigidos por el régimen, excepto en los casos previstos en la normativa especial, ¿no? Ya ustedes saben que han anticipado antes de que llegue el medio de transporte, diferido después de la llegada del medio de transporte y urgente antes de la llegada del medio de transporte. ¿Sí? ¿Cómo concluye el régimen? Acá tenemos, ¿no? ¿Cómo concluye el régimen? Aquí lo tenemos. Y antes de poder indicar cómo concluye el régimen, con respecto a esta parte del módulo, va a haber una serie de preguntas, ¿ya? Respecto a los regímenes que estamos viendo y que vamos a terminar el día de mañana, ¿ya? Vamos a tratar de poder ver si podemos avanzar al menos el 80% para que quede solamente una pequeña parte de explicar el día de mañana. Y las preguntas van a vertir hasta lo que hayamos avanzado hasta el día de hoy, ¿ya? Unas preguntas directamente de lo que es solamente por regímenes aduaneros, ¿ya? Para que tengan en consideración ello el día de mañana, ¿ya? Esto es porque igual tienen que tener una nota de evaluación del módulo 1, ¿ya? Sí, Manuel, Allinson, Jacqueline, si me escucharon, pónganme sí. ¿Cuándo dijo, profe? ¿Mañana? Mañana. Ok, entonces, gracias. ¿Cómo concluye este régimen? Dice, la exportación de los productos compensadores o con su ingreso, así es, Manuel. La exportación de los productos compensadores o con su ingreso a una zona franca, SEC, ¿no? Zona de desarrollo, efectuada por el beneficiario directamente o a través de terceros y dentro del plazo autorizado, ¿no? La reexportación de las mercancías emitidas temporalmente o contenidas en excedentes con valor comercial, con el pago de los derechos arancelarios y demás tributos aplicables, más el interés compensatorio respectivo, con la destrucción total o parcial de la mercancía por caso fortuito o fuerza mayor, o al vencimiento del plazo autorizado,
no se hubiera concluido con el régimen, la autoridad aduanera automáticamente da por sancionada la mercancía, concluye el régimen y se cobra la garantía, ¿no? Entonces, concluye cuando el producto se exporta, finalmente, ¿no? Concluye, dice, cuando finalmente sabe que voy a pagar los derechos. Finalmente el producto no va a salir, se va a quedar acá. Listo, pago los derechos, ¿no? Oye, ¿qué pasó? Hubo un incendio, se quemó el producto, se incendió, se perdió. Listo, destrucción total o parcial. Y cuando se pasa el plazo, la administración le dice, ok, gracias, banco, acá está mi garantía, págame los tributos más los intereses. Entonces, de esa manera concluye el régimen, que se ha hecho para que las mercancías solamente ingresen temporalmente y salgan transformadas, elaboradas o reparadas. Pero en algún caso pueden quedarse acá también, ¿no? Entonces, si ya se da eso, van a tener que tributar, ¿no? Como cualquier otra mercancía que ingresa para la importación para el consumo. ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta ahí? Profe, Sí. una consulta. En la anterior diapositiva, donde hablaba sobre la mercancía que no incluía en este régimen, que creo que era el combustible y todo eso. Si no incluye dentro de ese régimen de admisión temporal, entiendo que estaría en el primero, ¿cierto? En el de permanente. En el permanente. A ver, ¿a cuál te refieres? En este caso estamos hablando de mercancías que van a ser acogidas a un determinado régimen. En este caso de Claro, que temporal, sería temporalmente el de acá, ¿cierto? realmente no ingresa el lubricante ni el combustible. Exacto, entonces esos artículos que ingresarían pertenecerían al primer régimen, entiendo. O sea, A ver, podrían ingresar con cualquiera de los regímenes anteriores, ¿cierto? los únicos regímenes anteriores con el cual pueden ingresar es la importación para el consumo, por ejemplo, ¿no? Pero es permanente. Claro, hay que pagar Vale, sus... eso quería validar. Ujú. ¿Ok? Y ahí vamos a ver también, después cuando veamos de régimen de depósito, también podría entrar como régimen de depósito, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? ¿Y qué más? En el otro es el régimen de exportación temporal para perfeccionamiento activo. Aquí es perfeccionamiento activo y aquí es pasivo, ¿no? Entonces, ¿por qué uno activo y por qué otro pasivo? A ver, vamos a ver cuál es la diferencia, ¿no? Que hay un tema similar, dicho sea de paso. Ojo con lo que le estoy indicando, ¿eh? Aquí hay perfeccionamiento activo y acá hay perfeccionamiento pasivo. Les digo porque cuando se hacen las preguntas, ¿no? Se hacen también palabras. Y en algunos casos, los alumnos, a no estar ahí atentos, caen en ese juego de palabras cuando se hacen evaluaciones. Ojo con eso, ¿ya? Desde aquí de ahorita los estoy adelantando. ¿Sí? Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. Conceptualización. Régimen aduanero que permite la salida temporal, ¿no? De mercancías nacionales o nacionalizadas para su transformación, elaboración o reparación. Y luego reimportarlas, o sea, van a reingresar como productos compensadores en un plazo determinado, ¿no? Transformación, elaboración y reparación de mercancías. Es lo contrario al otro régimen. En otro régimen ingresaban para ser sometidos
a estos mismos operaciones. En este caso, aquí han salido para que se le haga esas operaciones de transformarlas, de elaborarlas o de repararlas, ¿no? ¿Qué mercancía pueden salir? Pueden salir cámaras de televisión, mezcladores, ¿no? Pueden salir una maquinaria que la van a reparar. Oye, o sea, me vino un equipo y el equipo está defectuoso. Listo, sale porque van a repararla. ¿No? Oye, sí, la tarjeta madre está mal, ya vamos a reparar, ¿no? Salió insumos, también pueden salir insumos, también pueden salir insumos, esto es lo contrario, ¿no? Para que ingresen los productos ya finales. Aquí el plazo es solamente 12 meses, en el otro era 24. Aquí es 12 meses, desde la fecha del embarque, ¿no? Dice, la exportación temporal y la reimportación se encuentran sujetas a reconocimiento físico en forma obligatoria, ¿no? O sea, sale, van a verificarlo. Ingresa, van a verificarlo. ¿Por qué? Porque tienen que verificar que sea el mismo producto que salió seguramente. Oye, acá eso lo reparé y listo. A ver, vamos a ver si efectivamente lo han reparado, ¿no? Físico, sí o sí va a salir. Entonces, ¿puede salir para cambio o reparación? Dice, sí. Se considera como una exportación para perfeccionamiento pasivo el cambio o reparación de la mercancía que habiendo sido declarada y nacionalizada resulta deficiente, ¿no? Por ejemplo, llega un equipo y después de un mes este equipo no funciona, entonces una mercancía defectuosa, ¿no? Se puede cambiar o se puede reparar también la mercancía, ¿no? Para ello hay que consignar en el momento de la numeración de la DAN el código respectivo, si va a ser para cambio o va a ser para reparación, si va a ser con garantía o sin garantía, ¿no? Dice, cuando son las mercancías reimportadas, la base imponible se calculará sobre el monto del valor agregado o sobre la diferencia por el mayor valor del producto del cambio más los gastos de transporte y seguro ocasionado por la salida y retorno de las mercancías. No procede devolución de tributos en caso que el cambio se realice por mercancía de menor valor. Profesor, ya, mucho juego de palabras. En resumen, salió una mercancía para reparación. ¿Qué va a tributar? Va a tributar, ¿no? El monto de ese valor de esa reparación, más el monto del flete y seguro de la DAN con que salió y con la que está ingresando. Es decir, el flete y seguro de ida y vuelta tienen que ser ingresados en la base imponible y también el monto de la reparación, porque eso es un valor agregado. En base a ello, va a tributar. Claro, va a tributar poco, seguramente, ¿no? Dependiendo el flete y dependiendo el seguro. Doble seguro y doble flete. ¿Mm? Concluye de las dos maneras, con la reimportación de la carga, ¿no? Dentro de los 12 meses, o con la exportación definitiva. Y sabes que ya salió la carga, ya no se puede reparar, no quiero cambio, voy a cancelar la operación y se queda como definitiva la exportación temporal, ¿no? Así es sencillo, dice ante la zona. Sí, sí, ya se queda la mercancía, ya no va a regresar ya. Ya yo me voy a entender por otro lado, por otros canales con mi proveedor. Listo, entonces la SUNAT dice, concluye el régimen porque ya va a ser una mercancía definitiva, una exportación definitiva, ¿no? Preguntas, jóvenes, y sobre todo mucho, mucho a tener en consideración la forma que se va a declarar, ¿eh? Al momento que retorne. Hay que considerar los dos fletes, los 12 montos de seguro y el valor de la modificación respectiva también, ¿no?
¿Dudas, preguntas? Un régimen relativamente simple, bonito, mucho, mucho enredo, no tanto como la exportación definitiva. Nada. Les recomiendo a tener en consideración en todos los regímenes los plazos, jóvenes. Los plazos. ¿Ya? Es un tema que tienen que tener sí o sí en cuenta los plazos. En algunos casos son similares, ¿no? 12 meses, 24, 18, ¿de dónde? De la fecha de numeración, fecha de levante, fecha de término del embarque, término de la descarga, ¿no? Entonces hay que tener en consideración eso y tenerlo acá siempre presente, ¿no? Ya, desde ahorita les voy indicando, así que vayan a tenerlo en cuenta, por favor, ¿sí? Ok, no hay más preguntas. Qué bueno, está entendiendo. Drawback o restitución de derechos, le llaman algunos, ¿no? Es un régimen bastante técnico, ¿ya? Que incluso hay talleres para poder explicar este régimen, ¿no? Un régimen de drawback, ¿no? Incluso hay modificatorias sobre este régimen también a partir de octubre de este año, ¿no? Hemos querido resumirlo, ¿no? En los diapositivas que están en su pantalla, ¿correcto? Entonces, aquí sí no hay un documento que se le llame DAN, una declaración, no hay. A mi parecer, tanto el drawback como el reposición de mercancía como franquicia arancelaria prácticamente no deberían ser considerados un régimen propiamente dicho, pero la administración aún los considera de esa manera. ¿Y por qué? Porque ustedes mismos se van a dar cuenta a medida que vayamos explicando, ¿no? Entonces, ¿qué dice sobre el drawback? Dice, régimen aduanero que permite como consecuencia de la exportación de mercancías obtener la restitución total o parcial de los derechos arancelarios que hayan grabado la importación para el consumo de las mercancías contenidas en los bienes exportados o consumidos donde su producción. Profesor, llame María aquí. Entonces, traje un insumo, ¿no? Aquí pagué tributos sobre ese insumo y salieron en una exportación definitiva. ¿Listo? En base a lo que ingresó, yo voy y participo en el proceso de producción del producto final, ¿no? Salió en la exportación definitiva, yo le voy a solicitar al Estado una pequeña parte del porcentaje FOB del valor para que me lo restituya. Es decir, para que me devuelva. ¿Cuánto y cómo? Vamos a verlo. Pueden ser beneficiarios de esta restitución las empresas productoras exportadoras, entendiéndose a tales como personas naturales o jurídicas que elaboran o produzcan las mercancías a exportar, cuyo costo de producción se hubiera incrementado por los derechos de aduana que graban la importación de los insumos incorporados, ¿no? ¿Cuánto puedo solicitar? Dice un monto equivalente al 3% del valor FOB del producto exportado que figura en la DAN, ¿no? En la DAN, ¿no? Con un tope del 50% de su costo de producción, ¿no? Es decir, solamente puedo pedir un 3% del valor FOB del producto exportado. Profesor, es muy poquito. Imagínense, hay empresas, ¿no? Productoras y exportadoras que exportan cantidad, ¿no? Al año. Y ese 3%, vayan ustedes sumando, es un número realmente alto, ¿no? Entonces,
para ello se consigna un código en la exportación definitiva, ¿no? El código se consigna y con eso se hace una solicitud electrónica a la aduana para que la aduana me devuelva ese dinero, ¿no? ¿Cómo devuelve? Aquí también lo vamos a ver. Dice, de los insumos, y después van a decir de los montes, de los montos a restituir, ¿no? Dice, los insumos que van a ser incorporados o consumidos en el bien exportado pueden ser materias primas, productos intermedios, partes y piezas. No se puede solicitar el acogimiento, ¿no? Cuando el bien exportado tenga incorporado insumo extranjero, ingresados al país bajo mecanismos aduaneros suspensivos, nacionalizados al régimen de reposición de mercancías y nacionalizados con exoneración arancelaria. Es decir, no puede haber doble beneficio para las empresas. Con eso es cuando hay una importación para el consumo, y eso lo hablamos la semana pasada, ¿no? Hay preferencias arancelarias, ¿no? Es decir, hay tratados, hay acuerdos comerciales, ¿no? Con el país con el cual yo estoy comprando. Y si hay beneficios, uy, eso me voy a coger y voy a pagar menos. Pero ¿qué pasa? Ese insumo que lo estoy trayendo, lo voy a meter a un proceso productivo de exportación. Entonces, si me acogí a ese primer beneficio, ya no puedo solicitar esta restitución de derechos, ya no puedo solicitar ese drawback. ¿Por qué? Porque ya la mercancía tuvo una preferencia arancelaria, es decir, tuvo un beneficio para la empresa, ¿no? Entonces, ha habido exoneraciones arancelarias, ha habido, ¿no? Entonces, no se puede tener doble beneficio, ¿correcto? Monto a restituir, como habíamos dicho, el 3%, ¿no? Requisitos, dice, las solicitudes, dice, deben ser presentadas con un monto mínimo de $500, ¿no? Mínimo $500 es. No hay monto menor, ¿viste? $500 ya. Acá está, código 13 en la DAN de exportación. ¿Se acuerdan cuando les dije? En la DAN de exportación hay un casillero, 7. El casillero, ¿qué casillero es? Casillero 7.28, si no me equivoco. Se consigna el código 13, ¿no? Entonces, con eso estoy yo diciéndole a la SUNAT, voy a solicitar un drawback por esta mercancía, ¿no? ¿Qué más requisitos que pudiera haber? Si no, dice acá, cuando el valor CIF de los insumos utilizados no supere el 50% del FOB exportado, ¿no? Miren, y este requisito, la exportación definitiva de los productos acogidos no hayan superado los 20 millones por subpartida. Entonces, imagínense ustedes, se han puesto un tope de 20 millones por subpartida. Hay empresas que solicitan en el transcurso del año gran cantidad de dinero mediante este beneficio del drawback, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí también dice, no debe incluirse insumos nacionalizados o con rebaja tributaria, lo cual ya habíamos conversado, ¿no? La exportación se debe realizar dentro de los 36 meses siguientes a la fecha de numeración. Si alguien indebidamente presenta un drawback errado, la administración lo va a rechazar, ¿no? La administración hoy en día verifica todo, como la mayoría de temas hoy está vía online, vía tecnológico, verifica todo. A ver, esta solicitud, este cuadro que me han hecho, si está correcto, ¿no? Porque si encuentran algo incorrecto, dependiendo de lo que vayan a encontrar, la administración puede hasta multar con el 50% del valor de las mercancías a la empresa que se quiera acoger a un drawback, ¿no? O restitución de derechos arancelarios. ¿Sí? Entonces,
un régimen bastante técnico. No hay DAN acá, no hay. Esta solicitud es electrónica, ¿no? Es una solicitud electrónica y se tienen que reunir los requisitos para poder obtener esta solicitud. ¿Qué se necesita? Uno de los documentos es que se elabore un cuadro de insumo producto cuando se trata de insumos o materias primas, ¿no? Que han sido ingresados al proceso de producción. Entonces, lo normal es que el cliente, a través de su ingeniero de planta, prepare ese cuadro de insumo producto, ¿no? Ahí importamos tanta cantidad de producto y se ha utilizado tanta cantidad, tanto porcentaje, con un valor determinado, ¿no? Y parte de ese insumo es tanto porcentaje del producto final que tiene un valor determinado de tal. Entonces, de acuerdo a ello, voy a solicitar mi drawback o restitución de derechos, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es el resumen de este régimen. Como les vengo diciendo, solicitud electrónica de devolución. Aquí no hay una DAN, un cuadro, no hay un formato AVE, no. Hay una sola solicitud de manera electrónica. ¿Sí? Preguntas hasta y lo normal y usual es que el cliente lo presente directamente, y si lo presenta a través de su agencia de aduana, lo usual es que lo haga a través de su área legal, ¿no? Los abogados son los que mayoritariamente hacen estas solicitudes. ¿Alguna pregunta? Profe, tengo una consulta. ¿Este régimen aplica a cualquier tipo de mercancía siempre y cuando esté dentro de los requisitos? O sea, Mayoritariamente son insumos, ok. ¿no? Porque van a ser transformados, ¿no? ¿Ok? Y también pues hay que presentar una serie de documentos, ¿no? Entre ellos, la solicitud propiamente dicha, este cuadro que te digo de insumo producto, ¿no? Si se ha comprado localmente el insumo, ¿no? La factura que ha entregado el importador inicial para que la SUNAT rastree que el producto haya pagado, ¿no? Los tributos al 100% al momento que ingresó, ¿no? O sea, al final la administración trata de poder transparentar la operación y que no se beneficie doblemente a alguna empresa, ¿no? Ok, listo. Y aquí tenemos el cuarto y último régimen de perfeccionamiento que se le llama reposición de mercancías con franquicia arancelaria, ¿no? También un régimen que finalmente va a ser solicitado también electrónicamente mediante una solicitud. ¿Y cómo y qué se difiere con el anterior? Ahí está. Dice, régimen aduanero que permite la importación para el consumo de mercancías equivalentes a las que, habiendo sido nacionalizadas, han sido utilizadas para obtener las mercancías exportadas previamente con carácter definitivo, sin el pago de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables a la importación para el consumo. Se considera mercancía equivalente a aquella idéntica o similar a la que fue importada y que es objeto de reposición. Son beneficiarios del régimen los importadores productores y los exportadores productores que hayan importado por cuenta propia los bienes sujetos a reposición de mercancías en franquicia. En criollo, ¿qué significa? Que es mercancía que va a ser repuesta. ¿Y por qué se da esto? A ver, alguien trajo en una importación para el consumo, pagó los tributos, ¿no? Que corresponden. No sé, pues, de polietileno, por ejemplo, ¿no? Oye, aquí con el polietileno se hace en bolsa, ¿no? Entonces, se cogió 20 toneladas de polietileno. Listo. Oye,
Y esto salió como una exportación. Se exportaron bolsas. Entonces, el importador le dice a la administración, oye, por si acaso ha pasado esto. Traje polietileno, lo transformé en bolsas y lo que voy a hacer es reponer esta mercancía. Entonces, ok, vas a traer una cantidad similar, una mercancía igual, idéntica, listo. Entonces, lo que va a hacer es volver a hacer una importación para el consumo, pero esta vez esa mercancía no va a pagar tributos, porque está reponiendo las mercancías que ingresaron inicialmente, ¿no? A eso se refiere el beneficio, a no pagar tributo por esa segunda importación, ¿no? Dice, la declaración de exportación debe presentarse en el plazo de 1 año de la fecha de levante. La importación para el consumo deberá efectuarse igual 1 año de la fecha de emisión del certificado. Y la solicitud del certificado de reposición tiene carácter de declaración jurada. Ya, entonces, ¿cómo se obtiene la reposición de mercancía? Primero, que al momento de que salga la exportación definitiva, se consigne el código 12, ¿no? Porque entonces ya ahí yo le estoy diciendo a la SUNAT, esta mercancía que sale para exportación definitiva, yo la voy a traer, ¿no? Entonces, ¿qué le voy a pedir? Un certificado de reposición. Con ese certificado de reposición, en esa segunda importación para consumo, no voy a pagar tributo alguno. ¿Quiénes pueden acogerse a ese régimen? Dice, aquellas que sean sometidas a un proceso de transformación o elaboración que se hubiera incorporado en un producto de exportación o consumido al participar directamente durante su proceso productivo. Igual, no aplica para lubricantes, combustibles o cualquier otra fuente energética, ¿no? Entonces, ¿qué producto es pasado un proceso de transformación o elaboración? Los insumos, ¿no? Las materias primas. Estos son los productos que normalmente pueden reponerse, ¿no? Pasan un proceso de transformación, elaboración y se exporta. Oye, código 12, en la DAN de exportación, y ya le solicito mi certificado de reposición de mercancía, la SUNAT me ve toda mi solicitud, oye, conforme, toma, y con ese certificado al momento de que ingreso, yo no pago nada. Entonces la administración, a ver, ¿dónde está tu certificado? Ah, número tal, está consignado también en la... Ah, ok, no hay problema, puede ingresar libre de pago de tributo tranquilamente en la mercancía, ¿no? Por eso se le llama reposición de mercancía, ¿no? A eso está el nombre, ¿sí? Ya saben ustedes, mayoritariamente el drawback y aquí en el tema de reposición de mercancía, que son, ¿no? Regímenes en las cuales pueden haber beneficios para los exportadores o importadores, como quieran, de qué punto quieran verlo, en las de acuerdo a cada arista, ¿no? Hay códigos que tienen que consignarse y solicitudes en formas electrónicas, ¿sí? Que son dos regímenes con beneficios que hay, ¿no? El primero, el drawback era solicitar el 3% del valor FOB del producto que ha sido pasado un proceso de producción. Y la reposición de mercancías, que estoy reponiendo la mercancía que importé y que usé en la exportación definitiva. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Esto aplicaría para una empresa importadora, exportadora nada más? O exportadora, productora, ¿no? Ok. Listo. Entonces, vamos a pasar al régimen de depósito aduanero, que es un solo régimen, que se le llama el régimen de depósito, ¿ya? Es uno solo, no hay más, ¿no? El régimen de depósito, y ahí nos vamos a quedar
Y al día de mañana vamos a ver los 3 últimos, que son los regímenes de tránsito, y son los regímenes más cortitos que hay. Y lo voy a pasar rápidamente aquí. Miren. El tránsito, transbordo, reembarque son los regímenes más cortos que pueden haber. ¿Sí? Entonces, voy a explicar el régimen de depósito, ¿ya? Mañana explico los 3 últimos y, como va a quedar tiempo, voy a hacer un resumen de los regímenes que hemos revisado hasta el momento para que ustedes puedan tener, ¿no?, un tiempo prudencial y hagan su taller de preguntas que les voy a dejar, ¿ya? Así que, por favor, atentos que mañana van a tener preguntas para responder con calificación, ¿ya? Esa es una evaluación con nota para su módulo 1. ¿Ok? ¿Quedó claro? Ok. Claro como el agua. Muy bien. Listo, entonces, régimen de depósito aduanero. ¿Ya? Dice, es el régimen que permite que las mercancías que llegan al territorio aduanero puedan ser almacenadas en un depósito aduanero para esta finalidad, por un periodo determinado y bajo el control de la aduana, sin el pago de los derechos arancelarios y demás tributos aplicables a la importación para el consumo, siempre que no hayan sido solicitadas a ningún régimen aduanero ni se encuentran en situación de abandono, ¿no? El régimen se tramita bajo las modalidades que ya ustedes conocen: anticipado, diferido y urgente. Es decir, pueden ingresar al régimen de depósito aduanero cualquier tipo de mercancía que no esté en abandono legal, ¿no? Mercancías que no hayan sido solicitadas a ningún otro régimen, ¿no? Pueden ingresar ¿a dónde? A ser almacenadas a un depósito aduanero y no paga tributo alguno. Pues por eso está bueno, ¿sí? Es un buen régimen. Ya después vamos a ver sus pros y sus contras. Entonces, pueden ingresar mercancías, ¿no? Sin ningún problema a un depósito aduanero, ¿no? No se paga por un periodo determinado. ¿Cuánto es? Ahí lo vamos a ver, son 12 meses, ¿ya? Que puede ingresar. No se paga tributos, pero la mercancía no tiene que estar en abandono legal ni estar destinadas a otro régimen, ¿sí? ¿Qué tipo de mercancía puede ingresar? Ahí también vamos a ver qué tipo de mercancía, porque hay algunas que son exoneradas, ¿ok? Plazos, acá está, 12 meses desde la fecha de numeración de la declaración. Se tiene 12 meses. Mercancías que no pueden destinarse al régimen, ahí está, en su pantalla, ¿no? Las que hayan sido, dice, solicitadas previamente a un régimen aduanero, no pueden ser, lógicamente, acogidas al depósito, salvo las que son, dice, de ferias internacionales. Las que están en situación de abandono legal tampoco pueden acogerse al régimen de depósitos. Importación prohibida, menos. Los explosivos, armas y municiones, tampoco. Equipo, equipaje y menaje de casa, tampoco. ¿Qué cosa es equipaje y menaje de casa? Son toda la mercancía que está ingresando, ¿no? Aquellos peruanos residentes en el extranjero por más de 5 años y que están retornando, ¿no? Envíos postales y de entrega rápida, tampoco. Vehículos usados, tampoco. Los productos pirotécnicos, ¿no? Tampoco pueden ingresar, ¿no? Entonces, ya saben ustedes, tengan en consideración estos productos, son los únicos que no pueden ingresar al régimen de depósito. Ya saben, pueden ingresar hasta 12 meses desde la fecha de numeración, ¿no? Sin el pago de los tributos, que no estén dentro de esta relación, que no estén en abandono legal y que no hayan sido destinados a otro régimen.
Y por último, los canales de control. Son dos, naranja y rojo. Es decir, revisión documentaria y revisión física de la mercancía. ¿Sí? ¿Cómo concluye el régimen? ¿No? Ahí está. En su pantalla dice, el funcionario lleva un control, ¿no? Es decir, va a llevar una cuenta corriente, ¿no? Si hay saldos, ¿no? O no hay saldo. Entonces, ¿por qué? Porque dice ahí, para efecto de los despachos totales o parciales de mercancías en depósito, se tienen en cuenta el peso registrado al momento de la recepción en el depósito aduanero, ¿no? Si hay diferencia de peso, hay que ver quién va a asumir esas diferencias, ¿no? Si se toma carga a granel, no se toma en cuenta lo anterior, ¿no? Dice, el funcionario aduanero debe verificar dentro de los 3 días hábiles siguientes al vencimiento las cuentas corrientes y saldos para notificar al cliente. Es decir, las mercancías pueden ser numeradas bajo el régimen de importación para el consumo. A ver, yo destino carga a depósito, ¿no? Y después de, no sé, 6 meses, un cliente le dice al dueño, oye, ¿sabes qué? Necesito la mitad de tu carga que tenga ahí. Ya, listo, gracias. Entonces, se trajo, por ejemplo, 100 computadoras y le están pidiendo 50. Listo. Voy a nacionalizar 50 computadoras. Es decir, una parte se va a hacer una DAN de importación para el consumo. Ahí recién va a pagar los tributos que corresponden, ¿no? Es decir, se está haciendo una numeración parcial de lo que tengo en depósito. Numero, cancelo, sale el canal de control, listo, levante otro. Me quedan 50 y aún tengo 6 meses más de plazo. A los 3 meses me piden 25 computadoras más, listo. Hacen lo mismo. Numeración de una DAN de importación para consumo, un parcial, se numera, canal, levante. Listo. Hoy me faltan 3 meses para que termine mi régimen y todavía me quedan 25 computadoras, ¿no? Entonces, oye, ¿qué hago? Hay que ver, ¿no? Si consigues mercado para los 25 o no. Entonces, hay clientes que optan por nacionalizar ese saldo. Otros dicen, no, vamos a numerar una exportación, ¿no? Entonces, algunos sacan la carga acá, no, acá voy a perder, mejor la saco al extranjero, ¿no? Entonces, y aún así, la administración, cuando ya está próximo a vencer el plazo, notifica al cliente y le dice, oye, tienes 5 días para poder nacionalizar la carga. Cuando se pasa la fecha del plazo, el cliente lo único que puede hacer es nacionalizar la carga, ya no puede sacarla del país ni destinarla a otro. Solo lo tiene que nacionalizar, nada más. Entonces, ahí también, ojo con el tema de los plazos, ¿no? Muy importante tenerlo en consideración, ¿no? ¿Sí? Ese es un régimen bastante bueno cuando a veces mercancías que alguien ha hecho proyecciones, ventas y de repente no ha salido, y lo voy a meter a depósito, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que pagar? Le tiene que pagar nomás al depósito donde está la mercancía, va a pagarle un monto por almacenar las mercancías, ¿no? Un monto de almacenaje se le llama. Ese es su único gasto que va a tener por los 12 meses que va a estar la carga ahí, ¿no? Mensualmente le van a cobrar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes, con respecto a este régimen? Bastante bueno. ¿Ninguna? Muy bien. ¿Me han entendido?
a la perfección. ¿Sí? Ok, listo, joven. Entonces, hasta el día de mañana, hasta acá van a venir las preguntas, ¿ya? Sobre los tres últimos, no van a venir, lógicamente, porque ha sido, no ha sido explicado. Pero son los regímenes más pequeñitos que hay, ¿no? Tanto así que son pocas las pantallas que quedan todavía, ¿no? De las 54 hasta la 60. Ok, si no hay mayores preguntas, jóvenes, hasta aquí nos quedamos. Mañana continuamos con los tres últimos regímenes. Hacemos un repaso de lo que hemos visto para que puedan tener ustedes tiempo de efectuar su prueba. ¿Sí? Listo, jóvenes, les agradezco su tiempo y que tengan una buena noche. Cuídense, un abrazo. El día de Gracias, mañana hasta luego. estamos conversando. Cuídense.